Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Si como yo tenéis problemas con vuestros mandos, ya sea de PlayStation, Xbox, da exactamente igual, quedaros porque os interesa. Yo tengo un montón de problemas. Mirad, el conector USB no carga, la batería totalmente reventada, no tenía nada ya de autonomía y por último, el botón del triángulo tampoco funciona. O sea que este mando básicamente es para tirar a la basura, pero lo vamos a reparar. Ya os digo, sea de Xbox, de PlayStation, la versión que sea, en AliExpress hay piezas para todos los mandos y podremos darle, bueno, una vida muchísimo más larga con 4 duros. Es que vale súper barata las piezas. Comenzamos. Aquí tenemos el mando. Inicialmente, lo dicho, está bastante mal. De hecho, bueno, ya el botón se nota que no funciona. El conector, que es imprescindible, no carga. Y bueno, pues vamos a desmontarlo. Para ello, súper sencillo. Si tenemos destornilladores de estos de precisión o uno de estrella, no hace falta que sea ni de precisión, no que sea así un poquito chiquitito, ya nos vale. Pero si tenemos un estuchito como el que yo tengo, pues mejor que mejor. Así seguro que no se nos resiste ni un tornillo. En este caso el de la PlayStation tiene 4 tornillos y una vez retirados simplemente tenemos que hacer un poquito de presión y ya destapamos lo que es las dos partes, o sea, la tapadera de la carcasa. Mucho ojo que aquí tiene un bus, tenemos que retirar, va simplemente por presión y ya está. Vale, esto lo apartamos y aquí tenemos la batería. Esta es la original, así que también la retiramos. Va todo por presión, quitando un bus. Creo que hay que levantar una pestañita, pero nada, bien sencillo. Esto es la base de la batería, también la quitamos y aquí tenemos la placa base. Mucho ojo con este bus, que es el que digo, tiene una presilla que tenemos que levantar y retiramos con mucho cuidado el bus, estirando con unas pinzas o similar. Ya está. Ahora mucho cuidado de no engancharlo y quitamos el tornillo que sujeta la placa base. Como veis es muy sencillo, pero tenemos que tener mucho orden a la hora de ir retirando cosas y poniéndolas en orden para luego volverlo a montar y saber cada tornillo dónde va y bueno, simplemente tener un poquito de orden. Pero nada, hemos llegado a las gomas. Aquí tenemos la que falla, la del triángulo, que de hecho, bueno, no está ni lo que hace el contacto, ese puntito negro. Y aquí está el conector, que bueno, está súper fácil de quitar. Quitamos los plásticos, la pantallita esta que difumina el color y esto otro lo retiramos o lo levantamos hacia arriba. Dos tornillitos que sujetan la placa, que es el módulo, que va todo en uno, es el conector con su plaquita y el bus. Esto, lo dicho, es todo uno. Así que bueno, pues ya está, aquí está. Hay que fijarse muy bien para saber el modelo de las cosas para luego comprarlas en AliExpress, sobre todo de la batería y del módulo del USB. Las gomitas creo que son todas universales. Buscamos el primer objeto, batería, y nos sale un montón. Pero bueno, yo después de hacer un cribado me quedé con esta tienda. Realmente son 2000 miliamperios, es compatible, tiene un par de conectores, o sea que es compatible con varios mandos y el precio bastante reducido. Buscamos el siguiente reemplazo, que es el módulo de USB. Aquí también venía un montón de tiendas y bueno, pues elegí la que creo que es mejor. Hay varios modelos dependiendo del mando, así que tenemos que buscar el nuestro, por eso es importante haberlo desmontado y en la mano ver cuál es. En este caso el mío era el primero. El precio, ahí veis, es que es irrisorio y esto realmente se estropea un montón. Y por último, las gomas. Bueno, esto yo creo que es lo que más se estropea, las gomitas. Así que también salió un montón de tiendas y yo me quedé con esta porque, bueno, pues eso, había un montón de ventas, el precio también muy bueno y bueno, pues ahí está, no tiene más secreto. Es ahora esperar unas 2 o 3 semanas hasta que llegue todo. Y aquí tenemos batería, venían 2, o sea que tengo para 2 cambiazos más, o sea que vamos, me voy a jubilar antes que las termine de usar todas. Vemos que el conector es exactamente el mismo y el cable rojo está exactamente igual en una y en otra. Las dimensiones, todo bien, o sea que perfecto, y los voltajes, muy bien, también hay que mirarlos. Estas son las gomitas que básicamente llegó todo al mismo tiempo y bueno, pues se ve una calidad aceptable. Son de silicona y mismas dimensiones, todo exactamente igual.
vamos a hacer el cambio, ya que me ha venido un juego de todas, pues cambiaremos todo menos los gatillos, que son un poquito más delicados y como también funcionan perfectamente no lo he querido tocar. Y el módulo USB con su bus y su placa, ponemos una al lado de la otra para verificar que es exactamente la misma, así que oye, pues perfecto. Cuando pides en AliExpress algo y te llega exactamente lo que has pedido, ostras, pues bueno, normalmente es lo que pasa, pero como que te alegras diciendo, vale, perfecto, después de 2 o 3 semanas esperando me ha llegado lo que quería, así que a empezar a poner. Quitamos esto que es un trocito como de cinta aislante y simplemente será para aislar, y ponemos los tornillos. Como veis, no tiene problema, todo va atornillado, puesto con buses, una cosa encima de la otra, o sea que si hemos conseguido desmontarlo, lo conseguiremos montar, porque es lo mismo pero a la inversa. Ahora es el turno de las gomitas, que si poner el módulo del USB era fácil, esto, vamos, es coser y cambiar, simplemente es retirar el que había y poner el nuevo. Lo que sí que nos vamos a dar cuenta después de haberlo montado, lo digo porque, bueno, yo estoy haciendo el vídeo y ya sé cómo acaba, o sea, acaba súper bien. La cosa es que vamos a notar un poquito más duro lo que son los botones, direcciones, porque al estar las gomitas estas de silicona nuevas, se nota como más duro, pero funciona perfecto, pero simplemente es que notaréis esa sensación, pues un poquito eso, como de recién estrenado. Ahí hemos visto los de los gatillos, que no los vamos a tocar porque llevan como unos alambres que hacen como muelle, y bueno, que en este caso he preferido no tocarlos porque estaban bien. Continuamos el montaje, ponemos la placa base en su lugar y muy importante el bus volverlo a poner con la lengüita, tiene que estar levantada, lo introducimos con las pincitas y cerramos la lengüita o el seguro para que el bus esté totalmente puesto. El tornillito de rigor y ya estamos llegando al final, llegamos a la zona batería, ponemos la base o el soporte de la batería y la batería. Recordemos que tenía 2 conectores. En este mando se usa el conector más grande y el otro lo dejaremos por ahí como a un ladito y no molesta. Vamos al módulo. El bus hay que ponerlo con la parte metálica hacia la batería y ya está, simplemente es acomodar el bus, que es un poquito largo, dentro y que no se pellizque ni nada. Cerramos y ya está, es simplemente atornillar lo que resta. Si hemos hecho todos los pasos bien, que como veis son 4, pero tenemos que ir con cuidado y los buses sobre todo son muy delicados, ya habremos terminado, habremos reparado nuestro mando y vamos a ver si carga, porque vamos, eso es casi lo que más me importa, porque si no carga no vale de nada haber puesto una batería nueva ni haber cambiado la goma. Y ahí vemos cómo se ilumina, perfecto, está cargando, pero bueno, no solo cargar es lo que necesita el USB, también tiene que transmitir datos, así que bueno, vamos a ver si realmente los transmite. El resto de cosas, lo he dicho, va un poquito más duro porque están nuevas las gomas, pero genial. Bueno, aquí tenemos el mando, lo vamos a conectar al ordenador y vamos a poner la configuración de mandos. Ahí buscamos configurar dispositivos de juego USB o mando y nos saldrá. Y ahí lo tenemos, clicamos en propiedades y nos saldrá una ventanita donde podremos testear los botones, gatillos, palancas de nuestro mando y nos dará una señal si es correcto o no. En este caso es correctísimo, hemos resucitado el mando al 100%. Y os dejo en la descripción del vídeo los enlaces que he usado por si queréis vosotros revivir vuestro antiguo o estropeado mando de consola.